Buenas amantes del anime, ¿cómo están? Espero que bien, pues ya salió el primer capítulo de la tercera temporada de nuestro querido Sly Rimuru-sama, y pues me dije, ¿por qué no hablo de cosas que no salieron en el capítulo, pero sí en la novela, como ciertos detalles, así mismo como uno que otro acontecimiento que no se vio? Así que comencemos. En el anime, una vez que ya decidieron por el nombre de Octagrama, Misara y Rei prepararon una comida extravagante para todos y todos disfrutaron de eso. Hay algo que no se vio y sí pasó en la novela, es que Rimuru se tomó un momento para amonestar a Milling por engañarle mientras se atiborraba la comida. Ella seguía jugando a la tonta, pero Rimuru necesitaba darle una idea de la realidad. Mientras tanto, también hizo que Frey y Carrión le prometieran que todos discutirían sobre el futuro más adelante. Rimuru pensó que le consultarían sobre el próximo trabajo de reconstrucción de la ciudad. Eso iba a ser una nación completamente nueva, una con Milling a la cabeza, y Rimuru tenía la intención de abordar esas discusiones para que se beneficiara lo más posible. Asimismo, otra cosa que no se vio es al insoportable Ramírez molestando a Rimuru para poder mudarse a Tempest. Él la rechazó, pero no se daba por vencida, se lo podía ver en sus ojos, y Rimuru supuso que Trainee sería lo suficientemente amable como para tranquilizarlo un poco por él, pero tenía la sospecha de que Trainee le encantaba malcriar a Ramírez más que cualquier otra persona. Parecía que era prácticamente para lo que ella vivía, así que Rimuru no esperó mucho de ella. Otra cosa que no se vio en el anime es que Ramírez no se tomó solo un vaso de ese vino de Tempest, sino que 3 copas en un abrir y cerrar de ojos. Rimuru dejó que la frenética Beretta y Trainee trataran con ella. Esto fue realmente bueno para él. Si ella permanecía sobria y sin distracciones esa noche, había muchas posibilidades de que hubiera intentado seguirle de regreso a Tempest. Y bueno, las cosas llegaron al final en esa fiesta y Rimuru decidió irse antes de que Ramírez despertara de su estupor. En el anime se vio que llegar a Tempest, los ciudadanos se arrodillaron como bienvenida, pero en la novela, antes de que suceda eso, Rimuru al llegar a Tempest se da cuenta de que su nación no se ha derrumbado en su ausencia. La moral estaba en alto, todo funcionaba bien y se sentía tremendamente aliviado. Todas sus fuerzas habían mantenido su alerta máxima, tal como lo ordenó. Todos contribuían a la seguridad en las calles más que nunca. No habían pasado por alto nada. El sistema de seguridad de la ciudad, inspirado en la policía con la que estaba familiarizado en la tierra, parecía ser un éxito decente. Mientras Rimuru observaba todo eso, un pensamiento le llamó la atención. Las defensas de ese país solo podrían acabar con una nación o dos por sí misma. Casi todas las tropas que quedaban en servicio de defensa eran el equivalente de un rango B. Bestias mágicas o monstruos promedio no se atreverían a acechar cerca. Y una vez dada la bienvenida en el capítulo, se acerca Rigor y Diablo, y Rigor le dice a Rimuru que vaya a descansar, y ya después lo vemos en una habitación tomando el té. Sin embargo, en la novela, en el momento en que Rigor y Diablo le dan la bienvenida, fue un poco diferente. Ellos siguieron hablando en las calles de la ciudad. Rimuru se preguntaba cómo sabían ellos que fue coronado como rey demonio, ya que recién era la primera vez usando ese término octagrama en ese mundo, y Rimuru también se da cuenta de que todo ese espectáculo de los habitantes arrodillándose al parecer es obra de Diablo. Rimuru comenzó a sentirse un poco avergonzado por todo esto y finalmente decidió preguntar, y pues ahí se entera de que el sapo fue Veldora pasando información. Rimuru entrecerró los ojos mirando a Veldora. Inmediatamente Veldora desvió la mirada y después de que lo presionó un poco, Veldora rápidamente reveló la verdad sobre el papel de informante de Tempest a cambio de 3 platos de postres en la próxima comida. Esta parte es interesante, ya que de ahí no cambia mucho lo que se dice, pero sí en la situación en la que están. En la novela, eso sucede en medio de la ciudad, pero en el anime eso sucede ya en la habitación con Rimuru comiendo el flan que le habían preparado, en donde Diablo le da su parte a Veldora, y pues ahí Rimuru, viendo eso medio extraño, pregunta:
Bueno, sigamos. En la novela, sabiendo que Veldora es el sapo, Rimuru de alguna manera se sorprendió por las habilidades de recolección de datos de Diablo, ya que incluso si una persona fuera lo suficientemente inteligente como para considerar pagarle a alguien tan poderoso como Veldora, solo unos pocos se atreverían a intentarlo. Y ahí no acaba todo, pues asimismo la conversación de Diablo con Shon que se ve en el anime se forma en medio de la ciudad en vez de la habitación donde estaban comiendo el flan. Las sonrisas de esos dos ni siquiera llegaron a sus ojos. Rimuru pudo ver que la rivalidad seguía siendo tan intensa como siempre. Si los dejara solo, lo harían todo el día. Y es aquí cuando recién Rigur le dice a su señor que vaya a descansar y que Haruna le tiene una comida preparada para ellos. Y entonces, por lo tanto, Rimuru se sumerge en un baño de aguas termales y recién aquí disfruta de la comida que Haruna preparó. Como se vio en el anime, comienza a escuchar el informe de Diablo y pues nos lleva al momento del carruaje donde Diablo restaura al arzobispo de Falmouth y a Rasen, pero en la novela nos explica con detalle cómo fue que ellos terminaron empaquetados dentro de cajas en el piso. Y es que lo que Shon había hecho era convertirlos en una forma casi demasiado horrible para describir algo muy alejado de cualquier cosa reconociblemente humana. Lo había hecho en pequeños pasos para asegurarse de que nadie muriera, exponiendo lenta y repetidamente su musculatura al exterior, rascando delicadamente la carne de sus huesos. Para decirlo con menos delicadeza, Shon estaba usando esos tres para ayudarse a aprender cómo filetear seres humanos vivos, mientras aseguraba de que los sujetos no sintieran ningún dolor físico. Esta era la habilidad única cocina de Shon, que los empujó a todos al borde de la muerte, solo para revivirlos con una poción curativa y así comenzar su investigación desde el principio. La escena y la sensación de tener eso repetido una y otra vez, ver sus cuerpos desmontarse y volverse a montar, todo sin dolor, los rompió a ellos para siempre. En el anime, Diablo restaura primero al arzobispo y Rasen le dice que antes de que lo restaura él, primero sea su rey. Sin embargo, en la novela, restaura a los dos primeros y después Diablo se detiene, porque es parte de su plan, y en esto Rasen le pide que siga con el rey, pero Diablo le dice que debe pagar a cambio de lo que pide, y es en ese momento cuando Rasen se vuelve una marioneta de Diablo y lo suma a sus filas. En el anime, en ese momento, el razonamiento de Rasen de lo que piensa de Diablo es algo de pocas palabras, como que es el primordial negro y que lo más aterrador de eso es que ese demonio poderoso sirve a alguien más, mientras que en la novela el razonamiento de Rasen sobre Diablo es más extenso. Ve que ese demonio, sentado tranquilo y sereno frente a él, no es un demonio con quien jugar. Un archidemonio será una amenaza suficiente como para sellar la muerte de cualquier nación pequeña. Su fuerza mágica hace que cualquier barrera mágica se doblegue a su voluntad. La ferocidad de su aura puede volar las fortificaciones defensivas de una ciudad entera de una sola vez. Todo esto, además de hechizos mágicos que aplastarían todo lo que se encuentre. Cualquier aventurero que no clasificara al menos una A no tendría ninguna posibilidad de manejar un archidemonio. Simplemente compararse frente a uno estaría perdiendo la vida. Incluso Rasen dudaría en enfrentarse a uno, pero eso ni siquiera se compara con Diablo. No parece haber ningún aura proveniente de él en absoluto, se ve simplemente humano, solo sus ojos son únicos. Es alarmantemente inquietante, pero se ve como si fuera algo normal. Si los humanos tienen alguna ventaja sobre los demonios, es en conocimiento y cautela. Los monstruos también pueden ser inteligentes, pero cuando más inteligentes son, más quieren mostrarlo, generalmente en la forma de su aura, que usan como una especie de tarjeta de presentación impulsada por magia. Eso es lo que hace que las barreras sensibles a tales cantidades de energía sean tan efectivas contra ellos. Pero ¿qué pasa con un monstruo que oculta su aura? Una calamidad que apareciera en medio de la calle. Rasen ni siquiera puede imaginar ese escenario. Un demonio rompiendo una barrera mágica, aunque lamentable, al menos podría anticiparse. Te daría tiempo para apuntar tus fuerzas y lanzar un contraataque. Pero si ese demonio podía ignorar la barrera por completo, cualquiera podría ver que no sería cosa de risa. Cualquier monstruo así sería de rango de AO superior.
y ese tipo de monstruo es Diablo, uno de los demonios primordiales. En esta parte la forma en cómo Razen ve a Diablo es más detallada, un ser aterrador que no tendría piedad, alguien que impone miedo y desesperación con su presencia y solo le queda arrodillarse y sumirse como un buen peón. Ya una vez llegado a Falmouth, en el anime vemos como los nobles ven la caja donde está el rey, pero no se ven tan alterados. Sin embargo, en la novela se aprecian más las emociones de los nobles. La nobleza reunida de la nación se quedó sin aliento, porque allí sobre el trono una caja había sido puesta sobre el cojín. Dentro había un cubo de carne, una mezcla nauseabunda de geometría y biología con la cara del rey enterrada en el centro. Estaba vivo, tenía los ojos un poco vidriosos mientras miraba fuera de la caja, pero no obstante estaba completamente consciente. El pánico se extendió cuando los nobles comenzaron a gritar unos a otros, intentando fervientemente enmascarar su miedo, pero algo más que se dejó pasar en el anime aparte de la máxima desesperación de los nobles fue la llegada de Razen al palacio. Razen había llevado al arzobispo Reyer de vuelta a casa, usando un portal para transportarlos a los dos a la cámara del castillo. Un centinela que pasaba ahí notó sus formas flácidas en el suelo temprano en la mañana de ese día. Puso a los guardias del palacio en pánico mientras se apresuraban a identificarlos. Shogo Taguchi, el visitante, y Reian, el arzobispo y confidente cercano de su majestad. Los guardias ayudaron a este último a levantarse, todavía confundidos acerca de todo esto. Antes de notar la caja, el chico se esforzó mucho por mantenerse a salvo con eso en sus manos. Uno de ellos miró hacia adentro sin estar preparado para la vista. Era un oficial superior en la Guardia Real, conocido por su coraje y frescura, pero ni siquiera él pudo abstenerse de gritar con horror. Había cadenas de algo de materia orgánica no identificable que se conectaban al azar de una sucesión a otra, emitiendo un hedor podrido, una imagen retorcida, como extraer todos los órganos de un cuerpo y pegarlos de nuevo al azar. El único gobernante del reino de Falmouth había sido reducido a una criatura repugnante y nadie podía criticar a ese guardia real por gritar tan groseramente. Atraídos por el ruido, otros fueron a buscarlos y reaccionaron de la misma manera. Todos los asistentes y ministros se vieron sumidos en caos absoluto ante la transformación de su señor. Algunos gritaron y sollozaron, algunos se encontraron vaciando el estómago con miedo, algunos se desmayaron por completo. Ninguno de ellos podía creer que este fuera su rey, pero este era la realidad. Cuando finalmente se atrevieron a acercarse lo suficiente, se confirmó del todo, realmente era el rey Admaris ante ellos. Y así se llega el momento en que se ve en el anime donde los nobles piden explicaciones a Razen sobre lo que ha pasado. Y bueno, amantes del anime, hasta aquí me lo dejaré por hoy. Si quieren que termine de hablar de los eventos faltantes o detalles que no se vieron en el anime, deja tu comentario, un like. Si no estás suscrito, suscríbete al canal pues amigo, para traerte la segunda parte del primer capítulo de esta tercera temporada, que está épico de verdad. Hay una que otras cositas o detalles que no soltaron en el anime, que sería bueno que se supieran porque son interesantes. Y bueno, ya dicho esto, hasta la próxima. Chau, 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 chau.